Buenas tardes de nuevo. Es un gusto para mí poder comunicarme con la audiencia que ha estado siguiendo los videos anteriores. Y en el anterior yo les hablaba acerca de a quién esperar, porque necesitamos tener bien claro cuál es nuestra perspectiva, qué es lo que nosotros esperamos, si al COVID-19 o a Jesús. Y yo les explicaba que nuestro enfoque tiene que estar en esperar a Jesús y que tenemos que estar preparados. Hoy pues tengo una nueva reflexión para compartir con todos ustedes, que espero quede en sus corazones y que también podamos reflexionar en ello, porque de eso se trata. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es necesario que encuentre una buena tierra para poder germinar, porque la palabra de Dios es la semilla y nosotros somos la tierra. Así es que yo declaro que todo aquel que vea este video es buena tierra y que va a apreciar la palabra, y esa palabra va a ser rema en su corazón. Hemos estado en estos últimos días escuchando que le echan la culpa a China, a un laboratorio en los Estados Unidos y a la Organización Mundial de la Salud por el brote del virus que está afectando la salud de las personas a nivel mundial. Pero realmente nosotros tenemos que entender que a veces el tema de hoy que yo quiero compartir, es buscando el culpable. Porque nosotros podemos estar queriendo echar, incluso aquí en Guatemala, en mi país, le echamos la culpa al presidente por las decisiones que está tomando, le echamos la culpa al presidente de los Estados Unidos porque nos está enviando a nuestros connacionales y muchos de ellos vienen infectados del virus. Le echamos la culpa a los connacionales que vienen infectados, y muchas personas incluso están queriendo como rechazarlas, están rechazándolas porque no quieren que los contamine el virus. Pero de eso es que quiero hablar yo ahora, porque realmente estamos en una posición como la que estaba un rey en una historia de la Biblia que yo quiero compartir con ustedes. Y quiero que vayamos a la Biblia, al primer libro de los Reyes, capítulo 18, en el versículo número 17. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Vemos aquí que en esta Acab era el rey de Israel, Elías era el profeta de Dios. Dios le ordena a Elías que vaya y se presente delante de Acab y le diga que no va a haber lluvia si no es por su boca, y entonces viene Elías, dice que no va a haber lluvia, y no hubo lluvia, y Acab, a causa de esa palabra, él piensa que Elías es el culpable de esa crisis que hubo en el tiempo, 3 años y medio sin lluvia. Fue una crisis terrible, murieron muchas personas de hambre, animales también. Imagínate, 3 años y medio sin lluvia. Eso es una crisis profunda, al punto que el rey mismo andaba buscando forraje para sus animales
había salido con su criado cuando Dios se le aparece de nuevo a Elías y le dice que se presente ante Acab. Y entonces Acab pensaba que era Elías el culpable, por eso es que viene el siervo de Acab y no quería él presentarse y llevarle el mensaje a Acab porque pensaba que Acab lo iba a matar, y de cierto lo hubiera matado porque Acab pensaba que Elías tenía la culpa, y si este siervo de Acab iba ante él diciéndole que Elías se le había aparecido y que decía que se presentara, que él iba a estar en tal lugar, y de pronto no estaba, entonces Acab de cierto que iba a matar a su siervo porque él estaba furioso. Él pensaba que Elías era el culpable de esa crisis. Él decía, yo tengo que matar a Elías, al punto que cuando Elías desaparece, lo que Acab hace es, miren lo que dice en el versículo 10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Quiere decir que Acab estaba resuelto, estaba tan seguro que Elías era el problema, ¿verdad? Él estaba seguro, él pensaba que Elías, quitando a Elías, el problema iba a desaparecer. Y por eso aquí cuando ya se le aparece, cuando viene Elías, le dice a este siervo de Acab que le diga que hay que encontrarse. Entonces ya en el versículo 18, en el versículo 17, le dice a Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le dice Acab a Elías, pero Elías no se queda callado, porque Elías es el profeta de Dios. Acab le está tratando de echar la responsabilidad a Elías de la crisis que está pasando la nación entera, muriéndose personas. Nosotros conocemos la historia que el mismo Elías había ido a una ciudad llamada Serepta de Sidón, donde había una viuda que había salido a conseguir leña y le dijo a su hijo, vamos a conseguir unos leños para cocinar el último poco de masa y de harina y de aceite y dejarnos morir. Pero ahí sucedió un milagro porque Elías era profeta de Dios. Entonces Elías no era el problema, Elías no era el que había causado el problema. Pero ahora viene Elías y le aclara a Acab, aun cuando Acab quizás no lo entendió, pero le aclara y le dice, y respondió, o sea, Elías no se queda callado, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. O sea, dándole a entender, ¿por qué él y la casa de su padre? Le dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire, esto es impresionante cómo esto se dio en un proceso, porque no fue de la noche a la mañana. Había dejado de reinar su papá, Omri, y después reinó Acab. Acab viene y hace una alianza con el rey de los sidonios, Baal. Y en respuesta a esa alianza se le da a la hija, o sea, el rey de los sidonios le da a su hija en matrimonio a Acab, que se llamaba Jezabel. Y Acab se casa con Jezabel y en ese matrimonio surge una nueva religión, porque Jezabel era sacerdotisa en el templo de Baal. Entonces ella viene y llega a Israel a instalar una nueva religión. Y esa nueva religión incluía el culto a Baal y el culto a Asera. Dos dioses paganos, dos demonios que ahora estaban ahí y empezó una persecución en contra de todo aquel que servía al Dios verdadero. Todo aquel que era temeroso de Dios empezó a tener problemas, a ser perseguido, al punto que este siervo que se encontró con Elías y le dijo a Elías que fuera donde Baal, este hombre le dice, yo he sido un hombre temeroso, ¿no has sabido acaso que yo agarré a 100
hombres, a 100 profetas de Jehová, y los escondí en cuevas y los alimenté de 50 en 50. O sea, había tal persecución porque Jezabel había instalado la nueva religión y había dado órdenes de exterminar todos los altares, todo lo que significara, todo lo que tuviera relación con el Dios verdadero, con el Dios único, el Dios de Israel, que fuera exterminado, empezando por las personas, por los altares y después por las personas. Entonces había matado gente, había perseguido gente y había destruido todos los altares, al punto que nosotros nos damos cuenta que cuando viene Elías se le presenta a Acab, le dice: ve, porque aquí en el versículo 20, en el versículo 19 le dice: envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe por qué no respondió palabra? Porque ellos en sí estaban convencidos de que Baal era Dios. Era a tal punto porque el proceso de degradación había llegado al punto de que ellos practicaban esa religión, iban, y como era una religión licenciosa en la cual habían cuestiones que se permitían, la gente se involucró de tal manera en esa nueva religión que ahora pensaban que Baal era Dios. Pero ahora Elías los pone en entredicho porque les dice: bueno, si Jehová es Dios, ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? Ustedes se tienen que definir. Si Baal es Dios, síganlo. Pero si Jehová es Dios, id en pos de él. O sea, había que seguir al que fuera verdadero Dios. Entonces aquí Elías les dice: bueno, entonces ahora, después de que ya estaba todo el pueblo ahí en el monte Carmelo, toda una nación ahí, ahora vienen y empiezan a hacer el proceso porque había que comprobar quién era el verdadero Dios, porque Elías los había desafiado. Él solo contra 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. 850 profetas. Mire, eso es impresionante, cuánta gente. Y toda la nación se había hundido en la idolatría, en el paganismo, y ahora estaban tan seguros que andaban bien. Y ahora estaban echándole la culpa de lo que les sucedía al profeta de Dios. Y es una de las cuestiones casi como lo que estamos viviendo ahora. Si usted se da cuenta, mire, cuánta gente anda haciendo de todo y vive como que si Dios no existiera. Y se ha alejado, se ha desviado, y ahora adoran incluso a dioses ajenos y piensan que eso agrada al Dios del cielo. Por favor, eso no es así. Nosotros tenemos que entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Recordemos que hay pasos para que nosotros podamos entender cómo podemos, porque si somos culpables, nosotros tenemos que saber, no nos vamos a quedar siendo culpables, porque aquí viene y Elías lleva a cabo el proceso. Y dice: y Elías volvió, versículo 22, a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré bajo leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondieron por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Quiere decir que ellos estaban con aquella incertidumbre, pero querían ver si en verdad el Dios de Elías era el Dios verdadero. Pero ahora nosotros vemos que los pasos que Elías llevó a cabo, porque es lo que nosotros tenemos que hacer para volvernos a Dios.
Porque ya nosotros, la historia dice que los profetas de Baal y Acera empezaron a hacer una ceremonia, un ritual alrededor del sacrificio, y no sucedió nada porque él no es Dios, o sea, nunca ha sido Dios, ni es ni será. Pero el Dios verdadero, un solo profeta, porque cuando nosotros clamamos a Dios, clamamos, pero después de que nos humillamos, después de que venimos y lo reconocemos, después de que venimos y nos apartamos de nuestros malos caminos, entonces clamamos a Dios, reconstruimos el altar de Jehová en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, porque ahí en el altar reconstruido, ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Ahí es donde debemos poner nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, para que Dios venga y la reciba y la acepte en su solio santo, para que así pueda ser perdonados nuestros pecados y puedan venir de su presencia tiempos de refrigerio. Y es por ello que yo te animo, para que tú no sigas echándole la culpa a otro, no sigas pensando quién tiene la culpa o quién me envió ese virus. Empieza a reflexionar, volvámonos al Dios verdadero y ofrezcámosle sacrificio de verdad. Volvámonos, humillémonos delante de Él, busquémoslo con todo el corazón, porque Él es amplio en perdonar y Él es un Dios que se deleita en misericordia. Él está esperando que nosotros clamemos, porque Él quiere tener misericordia de nosotros y va a cortar el efecto de este virus. Miren lo que dice en Miqueas, capítulo número 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mi amigo, mi hermano, tú que me has escuchado, reflexionemos acerca de nuestros caminos y volvámonos a Dios por medio de Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hagamos a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero que hagamos una oración para cerrar esta pequeña reflexión y digamos: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y entiendo que Dios, el Padre, te levantó de entre los muertos y que ahora estás sentado a la diestra de Él. Gracias te doy por el perdón de mis pecados. Si tú has hecho esta pequeña oración, ve y sigue cultivando tu relación con Dios, porque esto es el preludio, el inicio de la relación con Dios. Yo te animo para que tú vayas a la Biblia y descubras al Dios de la Biblia y no formes en ti un Dios imaginario. Dios te bendiga y hasta la próxima.